El año 1810, Juan Egaña crea el Plan de Partida de la Educación Pública en Chile, que consistía en lograr una enseñanza pública para todos los ciudadanos. En 1812, José Miguel Carrera establece que los monasterios de monjas debían suministrar una sala de primeras letras para las mujeres, ya que éstas solo se dedicaban a trabajos manuales y a cuidar a sus hijos. En 1813 se crea el Instituto Nacional, como institución de educación secundaria y superior, tomando a su cargo la dirección y articulación del sistema educacional, lo que está consagrado en la primera Carta Constitucional. Los gobiernos deben cuidar de la educación e instrucción pública. La educación será ahora una herramienta funcional para el desarrollo económico y social del país. Este mismo año se dicta la creación a nivel nacional de las escuelas primarias gratuitas, costeadas por los habitantes de los lugares que tengan más de 50 vecinos. En 1820 se funda la Biblioteca Nacional por José Miguel Carrera, la que se caracterizó por ser un punto de reunión de las personas cultas de la época. El año 1821 se incorpora el método lancasteriano, el que consiste en que un tutor niño con habilidades más avanzadas enseñará a un grupo determinado de compañeros, lo que permitía ahorrar dinero en educación. En 1822 se instaura la Constitución Política, la que establece que la educación pública debe ser uniforme en todas las escuelas y se dará una extensión posible a los ramos del saber. En 1833 se crea la primera Constitución de la República, con importantes aportes de Diego Portales, siendo Mariano Egaña el que incorpora dos principios fundamentales de la enseñanza en Chile. Artículo 153. La educación pública es una atención preferente del Estado. Artículo 154. Habrá una superintendencia de educación pública, a cuyo cargo estará la inspección de la enseñanza nacional y su dirección bajo la autoridad del gobierno. En 1837 se crea el Ministerio de Educación, que en ese entonces tenía el nombre de Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, siendo el primer ministro de Educación don Diego Portales. En 1842 se creó la primera universidad pública, la Universidad de Chile, proyecto impulsado por Andrés Bello, y se crean las primeras escuelas normalistas, que se encargaban de la preparación de los futuros maestros, creándose el primer reglamento para maestros de primeras letras, el que consistía en 21 artículos, de los cuales las escuelas, los maestros, la educación femenina, escuelas particulares y privadas debían normarse. En 1845 se crearon las escuelas primarias para adultos, cuyo propósito era disminuir el analfabetismo, que dio un profundo resultado positivo. Entre 1852 y 1853 se crea en Santiago la primera escuela para niños con discapacidades, dirigida a sordomudos y ciegos. Además se crea la Escuela Normal para Preceptoras, bajo la dirección de las monjas del Sagrado Corazón de Jesús, dando la oportunidad para que las mujeres pudieran ejercer la docencia. En 1860 se crea y se promulga la Ley Orgánica de Instrucción Primaria, la que tiene por objetivo que el Estado asume la dirección principal de la educación, la gratuidad de la enseñanza primaria para ambos sexos, la libertad de enseñanza en ámbitos de la educación privada y pública. En 1863 se da inicio a la educación parvularia, tomando en consideración la importancia de la educación en las primeras etapas del desarrollo de los niños. El año 1874 se crea el Decreto de Libertad de Enseñanza, en el que existirían dos tipos de enseñanzas: educación privada, que puede desarrollarse al interior de la familia, no sujeta a la ley; educación particular. Todos los conventos mantendrán una escuela gratuita para los hombres y los monasterios de monjas para las mujeres. En 1879 se modifica la Ley de Educación Secundaria y Superior, Decreto Amunati, el cual autoriza a las mujeres a cursar estudios universitarios en nuestro país. El año 1889 se funda el Instituto Pedagógico, dedicado a la formación de profesores de secundaria, cuyo fin es formar maestros especializados en este tipo de escuelas. Siglo XX. El año 1817, Darío Salas, en la publicación El Problema Nacional, conmueve a la opinión pública y en especial a los dirigentes del magisterio, masonería e integrantes de los partidos radical, liberal y demócrata al dar cuenta de la triste realidad cultural del país, dando a conocer que había 1.600.000 analfabetos mayores de 6 años, que corresponde a la mitad de la población adulta, y por otro lado estaba el ausentismo escolar, que casi alcanzaba al 66%. Entonces, ¿cómo se enfrenta y solucionan estos males propios de la sociedad en evolución? El Partido Radical presentó el proyecto de instrucción primaria obligatoria, la que después de férreas oposiciones por los conservadores,
se comprometieron como un solo cuerpo para lograr la aprobación de un ordenamiento jurídico que sea capaz de establecer derechos y obligaciones. En 1920, bajo el gobierno de Salvador Sanfuente, se promulga la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Esta obliga a todos los niños del país a recibir una educación de primero a sexto grado, sentando las bases de lo que hoy conocemos como educación básica. Además, se contempló la existencia de escuelas complementarias y suplementarias para los adultos, lo que hoy podemos entender como las escuelas o programas para jóvenes y adultos. Este mismo año nace la JUNA, Junta Nacional de Auxilio, con el propósito de promoción y organización de los servicios de alimentación escolar para los alumnos. En 1925, la Constitución separa a la Iglesia del Estado y consagra el primer principio de Estado docente. El Estado asume la función propia de la educación a través del Ministerio de Educación Pública e incluso quedan bajo su normativa la enseñanza privada. En 1931, por decreto orgánico de los estudios superiores, se reconocen legalmente las siguientes instituciones de educación superior: Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad Católica de Valparaíso. El año 1939 se promulga la educación técnico-profesional, debido a la falta de mano de obra en oficios técnicos. En 1945 se crea el Plan de Renovación Gradual de la Educación Secundaria, con la reforma curricular que destaca: la educación primaria, además de la formación de la voluntad, cultivará fundamentalmente el desarrollo de la inteligencia, la memoria y la sensibilidad de los escolares, mediante la adquisición de conocimientos y hábitos instrumentales, formativos y complementarios. En 1953 nace la JUNAE, Junta Nacional de Auxilio Escolar, que unifica la administración de los servicios de auxilio escolar a los estudiantes de las escuelas básicas del país, la que en 1964 se pasa a llamar JUNAEB, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, cuyo fin es el de hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante la educación de niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad económica. Al final de los 50 se consolida la idea de un sistema de educación centrado en las necesidades de una sociedad en constante cambio, dando origen a un organismo especializado, la Superintendencia de Educación, cuyo rol fue el de orientador y sienta las bases para las reformas venideras en las décadas posteriores. El año 1965, el presidente Eduardo Frei Montalva y ministro de Educación Juan Gómez Milla realizan una reforma educacional en la que se destaca 4 años de educación media científico-humanista y técnico-profesional. Lo que era primero y segundo de humanidades se transformó en séptimo y octavo básico. Se buscó desarrollar la motivación de los alumnos mediante la creación de bibliotecas, talleres y laboratorios. En 1970 se crea la JUNJI, Junta Nacional de Jardines Infantiles, estamento autónomo vinculado al Ministerio de Educación, cuyo fin es atender la educación inicial del país. Entre 1970 y 1973, siendo Salvador Allende presidente del país, se logra una ampliación en el presupuesto de la educación, destacando la cantidad de matrículas en las escuelas básicas, atención médica gratuita, desayuno y almuerzo, y aumento en la matrícula en la educación media y superior. El año 1981 ocurre el proceso de descentralización, que conllevó a la regionalización en materias que al Estado le era difícil de administrar, pero sin restarle obligaciones al continuar subsidiando la educación. Reestructuración que da paso, por ejemplo, a la empresa privada en un rol administrativo, y el concepto de municipalización de los establecimientos educacionales en 1986. El año 1987 se crea el SIMSE, Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, cuyo objetivo es evaluar los aprendizajes de los alumnos en diferentes escuelas y el nivel en que se encuentra cada establecimiento. En 1990 se promulga la LOCE, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, siendo su objetivo fijar los requerimientos mínimos que deberán cumplir los niveles de enseñanza básica y media, regular el deber del Estado de velar por su cumplimiento y normar el proceso de reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales del país. En 1991, el Estatuto de Profesionales de la Educación reguló la situación laboral mediante la carrera docente y el contrato docente, dependiendo del tipo de establecimiento, lo que se tradujo en estabilidad y aumento de remuneraciones a los docentes. A mediados de los 90 y paulatinamente se incorporaron los contenidos mínimos obligatorios y los objetivos fundamentales en los colegios básicos, lo que otorga cierta flexibilidad a la escuela y al poder establecer sus propios planes y programas de estudio. En 1999 se implementa la jornada escolar completa con el fin de lograr en los alumnos un mayor conocimiento en las diferentes áreas del saber. El año 2003
se implementa la Ley 19.876, la cual establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media para todos los jóvenes. En este mismo año se crea el Marco para la Buena Enseñanza, que busca ser una guía para la calidad de los docentes en su desempeño. El año 2006, el programa Enlaces llega a más de 8.000 escuelas y liceos. Estas obtienen computadores conectados a Internet. Este mismo año, y bajo la presidencia de Michelle Bachelet, ocurre la Revolución Pingüina, por parte de los estudiantes secundarios quienes luchaban por los cambios de la educación chilena, mostrando su descontento con el actual sistema educacional. El año 2009 se establece la LGE, Ley General de Educación, que modifica la estructura de la educación, provocando un cambio en la organización de la educación, quedando la enseñanza básica y media con 6 años cada una. El año 2011, los estudiantes volvieron a marchar por una educación gratuita y de calidad, que a su vez fuera una educación sin fines de lucro, lo que se repite el año 2012, evidenciando el interés de los estudiantes por exigir sus derechos. El año 2016 se implementa la reforma de la gratuidad para la educación superior, aplicable al 50% de las familias más vulnerables de Chile. Este mismo año, y bajo la Ley 20.903, se da inicio a la nueva carrera profesional docente, que entrará en vigencia en julio de 2017. Esta promueve y apoya el desarrollo de los profesores, teniendo la posibilidad de avanzar en 5 tramos de desarrollo profesional docente, lo que significará un aumento de horas no lectivas, asumir nuevas responsabilidades y mejorar sus ingresos.